conclusiones se viene llevando adelante de este trabajo internacional sobre, bueno, seguridad vial, que lo decíamos, ¿no? Cuando uno habla de seguridad vial, inevitablemente tiene que hablar de la problemática que deja como consecuencia justamente la falta de seguridad vial y es la siniestralidad, ¿no? ¿Y en qué lugar se encuentra nuestro país, la República Argentina, cuando hablamos de seguridad vial? Bueno, realmente la situación actual es bastante preocupante. En realidad es una situación que se viene dando en las últimas décadas respecto a un aumento constante de la siniestralidad vial, aumento constante en víctimas fatales, pero fundamentalmente en lesionados. Es decir, este es un número que a veces eh, en cierta manera pasa desapercibido, pero muchas personas padecen lesiones como consecuencia de un siniestro vial y muchas de ellas son lesiones permanentes que les genera algún grado de incapacidad, algún grado de afectación para no solo laboral, sino para la vida diaria en general. Y en ese sentido, venimos trabajando, en mi caso particular, asesoro a diferentes colectivos de víctimas en siniestros viales para empezar a articular algunas políticas o propuestas preventivas. En razón de ello, quizás lo más, si se quiere, relevante que tenemos en los últimos meses es un aporte que hicimos para procurar una reforma en el Código Penal. Mm. Y esto tiene que ver en realidad porque hoy por hoy el Código Penal, que es el que rige para todo el territorio nacional, para toda la Argentina, es un código que tiene muchísimo tiempo, ¿sí? Muchísimo tiempo de confección y en ese tiempo que ha pasado, que ha sucedido, estamos hablando prácticamente 80 años para tener una idea, en ese tiempo lo que nos hace es replantear el rol de la víctima en el proceso judicial. Y las víctimas realmente no solo que padecen un proceso largo, un proceso complicado, complejo, sino que al final del camino las sanciones que da el Estado son en realidad muy leves, muy bajas en relación al daño Mm. causado. Y esto también es importante y también entra dentro de lo que es una política de prevención. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si vemos desde los medios de comunicación que hay un hecho trágico, un hecho, digamos, muy conmocionante para la opinión pública, y al final del camino se ve que la sanción es leve o prácticamente irrisoria, no se está transmitiendo una conciencia vial también Claro. y un deber, digamos, de precaución o de cuidado por parte de los ciudadanos. Entonces, entendemos que ahí también es otro de los tantos elementos, de los tantísimos elementos que hay que trabajar para reducir la siniestralidad vial. En este sentido, Gorba, en algún momento se planteó la cuestión jurídica de consumos problemáticos, entiéndase esto, consumos de sustancia o de alcohol en un siniestro vial como un atenuante y no como un agravante, ¿no? Fue una cuestión que se había debatido largamente en algún momento. ¿Cuál es la situación actual de este debate? Bueno, qué interesante el planteo que acabas de formular, porque es verdad, en las sedes tribunalicias, hasta hace un tiempo y no muy lejano, era considerado un atenuante el consumo de sustancias prohibidas y o el consumo de alcohol. Hoy por hoy, por toda la experiencia que hay internacional en siniestralidad vial, comparando figuras jurídicas y planteos de otros países, aquí en la Argentina ahora, hoy por hoy, ya se está trabajando esos elementos como agravantes. Mm. Están algunos de ellos estipulados en la redacción vieja que tuvo un retoque, el Código Penal, me refiero en siniestros viales, hace unos años, en donde se incorporó el agravante de los estupefacientes,
y también una tasa de alcohol, pero esto también nosotros en este proyecto que fue presentado en el Senado, fue debatido en la Comisión de Asuntos Penales respectiva, fue aprobado en comisión y hoy por hoy está un pasito de ser tratado en el recinto del Senado. Tenemos información que posiblemente esto suceda en los próximos 15 días, este tratamiento. Incorporamos otras figuras como agravantes y en esta ocasión perfeccionamos la redacción con el agravante de los estupefacientes, el consumo de estas sustancias problemáticas, y el alcohol cero. ¿Por qué el alcohol cero? Porque a nivel nacional se dictó justamente el año pasado la ley de alcohol cero, y esto obliga también, en cierta manera, a que el Código Penal tenga una sintonía con esa ley nacional. Reitero, el Código Penal es el que se ejerce a nivel país. Y con esos elementos, en realidad, más allá de que esté legislado o no, vamos a hablar ahora de la circunstancia de la siniestralidad. Son sustancias, el alcohol o los estupefacientes, que lo que generan es una alteración psicofísica en el conductor. Y esa alteración psicofísica alcanza y sobra para potenciar la posibilidad de un siniestro. Entonces lo que hay que evitar es el siniestro. Y la condición de cómo se conduce es uno de los primeros elementos. Bien, esa es la parte humana, digamos. Cuando hablamos de la necesidad de tener, bueno, la BTV, de tener rutas en buen estado para que, bueno, en definitiva también sean una disminución en los accidentes de tránsito. ¿Cómo cree que están trabajando en eso? Bueno, un poco les estaba comentando que la siniestralidad vial es una multicausalidad y entre ellas, recién estábamos conversando el factor humano, pero otro muy importante también es el factor que nosotros denominamos ambiental o camino. Claro. Y sinceramente, la red vial, estamos hablando a nivel nacional, ¿sí? En rutas nacionales, deja mucho que desear en el sentido de las malas condiciones. Se dice por ahí en algunos relevamientos que hay más de un 70% de la red nacional que está deficiente, lo cual es enorme esta cantidad. Y esas deficiencias corresponden a el no mantenimiento, el estar con baches, el estar deformado el asfalto, el no tener banquinas adecuadas, el no tener siquiera a veces el corte de pasto en los laterales post banquina, o la señalética, o la demarcación de carriles. Bueno, estas cuestiones realmente también desde largo tiempo han sido desatendidas y es un foco importante en tratar de que se trabaje en un plan de reparación, de reacondicionamiento. Otro gran inconveniente lo generan, entre comillas, digo, los transportes de carga. ¿Y por qué? Porque si no hay control del transporte de carga, a veces se excede en la capacidad máxima ese camión en la carga y es el que también genera más rompimiento a la red vial. Entonces, eh, al no haber controles del transporte de carga, al no haber en general controles en general a los vehículos, y al no estar controlado, reparado los caminos, bueno, realmente todo hace un combo a que potencialmente se acentúen los siniestros, lamentablemente. Y en cuanto al número, ¿cómo estamos con respecto a países de la región? Bueno, en cuanto al número, nosotros, bueno, esto es también, es otro de los grandes desafíos, y ahora le completo ahí a la pregunta, porque en realidad las estadísticas que se manejan son bastante diversas o dispares, ¿sí? Depende de qué organismo oficial o algún organismo no oficial tomemos estos números, nos van a dar variables muy diferentes. En esto también hay que trabajar, porque si no hay una estadística muy certera o un diagnóstico certero, es difícil cómo se reasignan los recursos para atender la problemática, pero a nivel regional
y no solo regional, a nivel mundial, estamos en una circunstancia muy delicada. Tenemos una siniestralidad vial en cuanto a fatalidad y lesionados, pero muy, muy ampliamente superior a la estándar en los países desarrollados. Y esto hace a que alrededor de 7.000 fallecidos por año acontezcan en siniestros viales, o más de 150.000 heridos o lesionados. Y esto también nosotros cuando lo planteamos a autoridades gubernamentales, y digo nosotros porque lo planteamos desde una manera apartidaria, sin color partido político, porque hoy la víctima de un siniestro vial es cualquier ciudadano de cualquier partido político, cualquier religión, cualquier color de piel, cualquier idioma, cualquier edad. Y lo que planteamos, en realidad, justamente en ese sentido, es que se articule el Estado justamente en políticas, digamos, preventivas, de control, de inversión en la infraestructura, pero cuando hablamos de inversión siempre se nos antepone la variable de que no hay recursos, ¿sí? Y esto puede ser, en cierta manera, una verdad, ¿sí? No lo vamos a negar, que a veces los recursos son limitados, pero nosotros tenemos que plantearnos si es preferible no invertir en la red vial y que se generen siniestros y después invertirlos en la atención hospitalaria, porque ahí también se van recursos cada vez que hay que atender a un siniestrado. Hay recursos del hospital, tomografías, equipamiento, digamos, de alta tecnología, cirugías, postoperatorios, rehabilitación, Saturación que del eso el Estado sistema. totalmente, todo el sistema. Entonces, todo eso, lo que decimos es, tratemos de ahorrar ahí el recurso y pongámoslo en lo preventivo. Si no, es como que siempre estamos corriendo atrás del problema. Gorbak, Y eso es un desafío, sí. en cuanto a las estadísticas, ¿se diferencia lo que tiene una cuestión de término que tiene una carga muy fuerte, que hago una autocrítica, creo que los medios también debiéramos clarificar, y es una buena oportunidad para que lo haga usted? Digo, no es lo mismo una víctima por siniestro vial a una víctima por accidente vial. ¿A qué me refiero? No es lo mismo conducir a una elevada velocidad o con algún consumo de sustancia y chocar que volcar por el mal estado de una ruta, por ejemplo, ¿no? El primero es siniestralidad y el segundo es accidente. No sé si valen los ejemplos. Bueno, sí, es interesante. Nosotros tratamos, esto también es otro de los grandes desafíos, es de ir paulatinamente eliminando la palabra Mm. accidente, ¿sí? Porque en realidad todos estos eventos son perfectamente evitables. Y cuando hablamos que algo se puede evitar, la palabra, digamos, o el término accidente queda más chiquito o casi reducido a la nada. Y en los ejemplos que usted muy bien está dando, esos ejemplos que quizás la persona va a un exceso terrible de velocidad, pasa un semáforo en Mm. rojo, desatiende la normativa vial, hace un giro sin advertirle a los otros vehículos mediante un guiño, o la luz de giro, o está parado en un lugar prohibido, detenido el vehículo. Todas esas cosas, esas conductas, nosotros le atribuimos a la siniestralidad, porque en realidad todo esto se puede evitar. Se puede evitar si la persona conduce atendiendo las normas de tránsito, con precaución, e incluso también, esto lo tenemos que decir, a veces incluso hasta por el estado del camino, porque el camino puede estar muy malo y entonces lamentablemente el conductor tiene que ajustar su conducta a ese estado de camino. No puede ir a una velocidad máxima, quizás normal, permitida por esa ruta, cuando en realidad la ruta está en un estado desastroso. Porque quizás él va a una velocidad legal, pero en realidad no para la condición de Claro. ese camino. Entonces, por eso en realidad hablamos siempre de siniestros, siniestros más que nada. ¿Cómo nace la idea de identificar a las víctimas de un siniestro vial con las estrellas amarillas? Bueno, a mí me toca también ser colaborador, asesor de la Fundación Estrellas Amarillas, que
cuya sede principal está en La Pampa, pero está replicada en toda la República Argentina. Y esto tiene que ver en realidad con esas circunstancias de evocar o recordar un ser querido. En realidad viene todo este despliegue a través de justamente la presidenta de la Fundación Estrellas Amarillas, Silvia González, quien eh, contactándose con gente de Colombia, en Colombia, comenzó a pintarse o a evocarse mediante un homenaje con una estrella a las víctimas. Y esto tiene que ver más que nada por dos cosas. Primero, a función de homenaje para los seres queridos, para la víctima. Y segundo, es ya hoy por hoy, y esto está normado y está legislado, hoy es una señal de tránsito. ¿Sí? El poste con la estrella amarilla está, digamos, catalogado como señal de tránsito y es una señal de advertencia a otros conductores u otras personas que transitan por esa zona de que ahí hubo un fallecido, hubo un siniestrado. Y es para que se tomen recaudos en esa zona o que alerte también a la atención. Gorba, aquí en Eh, Chaco nosotros tenemos, lamentablemente, no tengo registro a comparación con otras jurisdicciones, pero aquí en el Gran Resistencia tenemos muchas estrellas amarillas pintadas en el asfalto. Pero hace unos años hubo un proyecto de una concejal de Resistencia de proponer, además de la estrella amarilla horizontal pintada en el asfalto, que sea de manera vertical como una señalización, que también es utilizado, o si se quiere, conviven por estos tiempos en Resistencia. ¿Usted está de acuerdo con ambas modalidades? sí, sí, sí. Nosotros, o en general, en los eventos que asistimos para colocación de estrellas, en general, yo le hablo, bueno, desde la ciudad de Buenos Aires y provincia de Buenos Aires, que es donde tengo, digamos, o ejercemos el mayor despliegue, más allá que estamos en todo el país, pero tratamos de que sea mediante un poste la Bien. señalización, incluso hasta en rutas, hemos agregado estrellas en rutas nacionales, y más que nada por una cuestión de que perdura más que esté pintado en el asfalto. A veces hay autoridades o municipales o provinciales que no prefieren que no se pinte en el asfalto porque puede llegar a ser un elemento de distracción para la conducción. ¿Sí? Es decir, uno nada, encuentra de repente en el asfalto algo pintado y puede generar algún tipo de confusión, pero yo creo que tendrían que estar de manera dual. Bien. En el asfalto, en un tamaño relativamente normal y reducido, es decir, en relación a toda la traza, y en un poste colocado, que generalmente a veces puede estar la estrella, en algunos casos el nombre y apellido de la víctima, en otros casos hemos tenido de que se agrega la edad, en otros no el nombre, sino la fecha del siniestro, pero es importante más que nada para que tome conciencia el entorno, de que ahí hubo una víctima por un siniestro vial. ¿Está normado, digo, hay un estándar nacional o internacional respecto a el resarcimiento en cuanto a lo económico que las aseguradoras tienen que darle a las víctimas según el nivel a ver, de daño que le pueda provocar? Bueno, esto en realidad surge en criterios muy diferentes porque los procesos civiles de daños, en cuanto justamente a estos daños y perjuicios, tramitan en justicias provinciales, es decir, la justicia provincial de cada, obviamente, de cada provincia, y a veces los criterios indemnizatorios son muy diferentes. Si bien hay una traza general, que se trata de ver, por ejemplo, la persona, qué tipo de ingreso tenía, qué expectativa de vida, se hacen esos cálculos, pero en general encontramos jurisprudencia muy variada y quizás hay fallos muy, eh, digamos, reducidos en montos en algunos lugares, en algunos sectores, en algunas localidades y en otros, digamos, sí realmente con otra consideración. Esto no hay un criterio muy uniforme, digamos, en general.
Gorbach, tal vez esta tendría que haber sido la primera pregunta, pero la ubicamos aquí. A partir de su experiencia, ¿a qué fenómeno atribuye el alto índice de siniestralidad vial aquí en la República Argentina? Porque no se trata de este año, no se trata de los últimos 5 años, sino los índices elevados vienen de hace muchísimos años con el agravante, si es un término que se puede utilizar, de una mayor campaña de difusión y de concientización, ¿no? Ya hay otros ámbitos que se animan a discutir sobre seguridad vial, hay, si se quiere, involucramiento por parte del propio Estado, ¿no? Nosotros acá en la provincia del Chaco tenemos una subsecretaría de seguridad vial, en el municipio tenemos un municipio de tránsito y transporte que también tiene como eje el trabajo de la seguridad vial. Sin embargo, los índices elevados se mantienen. Bueno, esto en realidad es una pregunta que quizás nos abarcaría contestarla durante varios programas, ¿sí? Pero vamos a tratar de sintetizarla. En parte esto tiene que ver porque en la Argentina, en las últimas décadas, ¿sí? no hubo un plan en concreto, integral, para la reducción de esta siniestralidad vial, y ese plan, si es que en alguna parte lo hubo o no fue sostenido en el tiempo. Es decir, acá lo que se requiere es una política de Estado. Esté el color político que esté de turno, se tiene que cumplir ese plan. Y en general lo que ocurre es que con los cambios de gobiernos, repito, estos planes se recortan, se modifican, se emparchan, se suprimen, se agregan, y es como que no se termina nunca, digamos, de cumplimentar sostenidamente en el tiempo. Y esto tiene que ver con el control del tránsito, tiene que ver con el mantenimiento de la red vial, tiene que ver con la educación a los futuros conductores, en escuelas fundamentalmente, en los primeros niveles escolares, tiene que ver con la emisión de las licencias, los requisitos, es decir, en general vemos que los requisitos son relativamente flexibles y no son tan rígidos para emitir una primera licencia. Entonces hay un montón de elementos, ¿sí?, que hacen a que se transgreda la norma, no se respete, a veces no se respeta ni siquiera al funcionario que va a labrar una infracción. Claro. Esto digo, pasa en cualquier parte del territorio nacional. Entonces, y tampoco ese no cuidado hacia el otro. Entonces también esto parte mucho de la educación y de la idiosincrasia que cada uno de nosotros tenemos. Porque en realidad siempre se piensa de que el problema lo va a tener otro, el siniestro. Y cualquiera de las personas que apenas pone un pie en la vía pública es potencialmente una víctima. O por un acto de él o de un tercero. O de un tercero que venía distraído, hablando con el celular en una avenida y no lo vio cruzar. Entonces hay muchas cuestiones para trabajar, pero tienen que ser todas en conjunto. Y otra de las patas es la que hemos conversado hace unos minutos con la legislación penal. Claro. En el peor de los casos, que nadie quiere que cuando llega el Código Penal es porque ya fracasó todo. Ya fracasaron todos los elementos preventivos. Pero si llega a estar el Código Penal presente en algún evento, también tiene que ser firme, tiene que ser riguroso ante determinadas conductas de los conductores o de los partícipes. Gorbach, muchas gracias, la verdad que muy amable por su tiempo, seguramente en un futuro no muy lejano